Ok, si mal no recuerdo, estábamos viendo sucesiones de Cauchy y entonces voy a recordar rápidamente la definición para que a nadie se nos olvide. Este, una sucesión en un espacio métrico es de Cauchy si cada vez que te dan una épsilon, tú puedes encontrar un natural, de tal manera que si te tomas dos índices mayores o iguales que ese número natural, puedes asegurar que la distancia entre el término xk y el xj es menor que epsilon. A falta de un mejor dibujo, hice este de aquí. Empezabas x1, x2 y así. Y lo que nos está diciendo así intuitivamente la definición de ser de Cauchy es que se tienen que ir amontonando pues todos los términos de la sucesión, ¿no? Eventualmente todos tienen que distar menos que un medio, eventualmente todos tienen que distar menos de un tercio, y así, entonces se tienen que ir amontonando, ya les dije, a falta de un mejor dibujo, pues hice este, no sé si les quede claro, pero espero que todo el mundo tenga más o menos ahorita una idea de qué significa que una sucesión sea de Cauchy, y observamos que toda sucesión de convergente es de Cauchy, o sea, en particular, como, como lo hemos dicho varias veces, una sucesión que converge se amontona pues en el límite y entonces eso la hace automáticamente de Cauchy. Y nos habíamos preguntado qué onda con el regreso, si será cierto que todas las sucesiones de Cauchy son convergentes, ¿no? Convergen en algún lugar. Y la respuesta a esta pregunta habíamos dicho que era no, y de hecho se les quedó de tarea probar que si ustedes consideraban este espacio métrico con la topología que hereda de los reales, con la métrica que hereda de los reales, entonces la sucesión 1 entre K es una sucesión que es de Cauchy, pero no converge. Y no converge, pues efectivamente porque, de hecho, el límite, que es cero, no está en nuestro espacio, ¿no? Ese punto no está en nuestro espacio y eso hace que nuestra sucesión no converja. Espero que todos hayan hecho su tarea, porque es importante. Y habíamos comentado también que el hecho de que, bueno, íbamos a hablar de una cosa que se llama completez, que no hemos definido, pero queríamos como tener una forma de decidir si las sucesiones convergen o no, si va a haber límites o no va a haber límites, ¿no? En este caso, las sucesiones de Cauchy pues son bonitas en el sentido de que se van ahí acumulando en cierto lugar y nos gustaría que ese lugar estuviera en nuestro espacio, ¿no? Y de hecho la definición de completez la voy a escribir al rato, pero ahorita la voy a decir con palabras rápido. Significa que toda sucesión de Cauchy converge a un punto en el espacio. ¿Sí? Y entonces, no es que estemos aquí inventando el hilo negro ni nada por el estilo. Esto es lo que pasa en los reales, ¿no? En los reales, y yo espero que lo hayan visto en sus cursos de cálculo, pero si no, no se preocupen, ahorita lo vamos a ver. En los reales sucede que si tú tomas una sucesión de Cauchy, puedes asegurar que esa sucesión converge. O en otras palabras, el regreso de esta proposición en los reales es cierta, ¿no? O sea, si una sucesión es de Cauchy, entonces converge. Y bueno, otra vez ya hemos dicho millones de veces que queremos garantizar que los límites existan, ¿no? Y bueno, entonces lo que vamos a hacer hoy, creo, es vamos a probar exactamente que en los reales, con la métrica que todo el mundo conoce del valor absoluto, ser de Cauchy es equivalente a ser convergente. Y por supuesto ya tenemos una implicación, ¿no? La que nos da esta proposición, es decir, toda sucesión de convergente es de Cauchy, ya lo probamos, y queremos ver que en los reales este regreso sí se cumple. Bueno, eso queremos hacer hoy. Para eso vamos a observar las siguientes cosas. El primer teorema de hoy, importante, es que si tú tienes una sucesión que es de Cauchy y de pura casualidad encuentras una subsucesión de esa sucesión que converge, entonces la original converge y converge a lo mismo
que convergía a la subsucesión. Ya lo dije, pero aquí está escrito bien. Si te tomas una sucesión de Cauchy y tienes que una subsucesión converge a X, entonces la sucesión entera converge a X. ¿Y cómo se prueba eso? Pues aquí está la prueba. Espero que se vea, déjenme ponerlo así. Ok. Y entonces dices, pues yo quiero probar. ¿Qué quiero probar? Quiero probar esto, ¿no? Que la sucesión original converge a lo que converge la subsucesión. Y entonces, para probar que esta sucesión converge, lo que tú me tienes que dar, bueno, yo te echo una épsilon y tú me tienes que encontrar un índice de tal manera que casi todos los miembros de la sucesión se metan adentro de la bola de radio épsilon. Y eso es lo que queremos probar. Y entonces empezamos, ¿no? Me echas una épsilon mayor que cero. Como la subsucesión sí converge, aquí recuerden que el que se mueve es la J, ¿eh? Es K1, K2 y así. Entonces la que se mueve es la J. Yo puedo encontrar un número natural que le voy a llamar N1, de tal manera que si J es más grande que ese N1, entonces yo puedo asegurar que el XKJ está en la bola de radio epsilon entre 2 con centro en X, que aquí lo escribí así, ¿no? Que su distancia es menor que epsilon entre 2. Ahora, como la sucesión original era de Cauchy, yo puedo encontrar un N2 de tal manera que si yo me tomo dos índices más grandes que N2, entonces la distancia entre el correspondiente XK y el XL es menor o igual que, menor que epsilon sobre 2. Y ya terminaste casi, nada más tienes que observar que si tú te tomas N igual al máximo de N1 y N2, o sea, el más grande, y te tomas un índice más grande que esa N, un K más grande que esa N, recordemos que esta sucesión K1, K2 y así va creciendo, ¿no? O sea, se va haciendo cada vez más grande. Eso ya lo habíamos observado antes, lo hicimos en una observación anterior. Y entonces, como la sucesión de los Ks va creciendo, en particular yo puedo encontrar una J de tal manera que el KJ ya sobrepasa a esta K. Y si el KJ ya sobrepasa a esta K, entonces ambos sobrepasan a N, ¿no? Porque como tenemos que K es mayor o igual que N y KJ es mayor que K, entonces los dos son mayores o iguales que N. Y ya que observas eso, pues aplicas lo que tienes que aplicar. Entonces concluyes que si tú quieres ir de XK a X, bueno, la distancia de XK a X, por la desigualdad del triángulo es menor o igual que primero ir al XKJ y después ir del XKJ a X. Y la primera, recordemos que tanto K como KJ son mayores o iguales que N. Y N en particular es mayor o igual que N2, ¿no? Y para N2 yo tengo que entonces los índices correspondientes, bueno, los términos con los índices correspondientes son menores o iguales que epsilon sobre 2. Entonces esto es menor o igual que epsilon sobre 2, otra vez, ya que tanto K como KJ son mayores o iguales que N, que en particular es mayor o igual que N2, ¿no? Estamos aplicando esta parte de aquí. Y la segunda, la distancia de XKJ a X, viene de la convergencia de la sucesión XKJ, ¿no? En particular, KJ es mayor o igual que K, que a su vez era mayor o igual que N, que a su vez era mayor que N1. Y entonces le aplicamos esta propiedad de aquí arriba, y entonces el KJ tengo que es, bueno, la J es mayor o igual que N1, y entonces tengo que esta distancia es menor que epsilon sobre 2, y si junto las dos, pues tengo que la distancia de XK a X es menor que epsilon, y esto me dice que la sucesión XK converge a X. ¿Sí, jóvenes, o no? ¿Alguna pregunta al respecto? Entonces, este teorema, así en palabras, dice que si tú tienes una sucesión de Cauchy y encuentras una subsucesión que converge, entonces la original converge y converge a lo mismo que convergía la subsucesión, ¿no? Eso es exactamente lo que dice este teorema.
Pues bueno, nadie me ha dicho nada, entonces me voy a pasar a la siguiente página. Entonces, la siguiente observación, que aquí puse como teorema, no sé por qué, es que si una sucesión es de Cauchy, entonces está acotada. Y esta prueba es más o menos similar a una que ya habíamos hecho antes, y hasta aquí está el dibujito que es casi igual al que habíamos hecho antes, pero lo decimos, ¿no? Rápidamente. Acuérdense que para ver que una sucesión está acotada, uno lo que tiene que encontrar es un punto y una épsilon, de tal manera que toda la sucesión se mete adentro de la bola de radio épsilon. Bueno, lo voy a decir bien con los términos. Tienes que encontrar un punto y una C, de tal manera que toda la sucesión se mete adentro de la bola cerrada centrada en X y de radio C. Bueno, eso es lo que tenemos que probar y para eso decimos, pues fíjate que la sucesión es de Cauchy. Entonces, para épsilon igual a 1, yo puedo encontrar una n de tal manera que si me tomo dos índices mayores o iguales que n, entonces la distancia entre los correspondientes xj y xk es menor que 1, ¿no? Esa es la definición de ser de Cauchy para épsilon igual a 1. Y entonces lo que me dice esto es que si, en particular lo que me dice es que si yo me tomo un índice más grande que n, entonces tanto este como este van a cumplir que son mayores o iguales que n, ¿no? Pues uno es mayor o igual que n y el otro es exactamente n. Y entonces la distancia entre el xk y el xn tiene que ser menor o igual que 1, o en otras palabras, toda la sucesión a partir de este n se mete adentro de la bola de radio 1 con centro en xn. Aquí lo pinté en mis dibujitos. Este es xn, aquí está la bola, aquí está el, bueno, radio 1. Esto se supone que es la bola de radio 1. Y lo que dice esta afirmación es que a partir de esta n, toda la sucesión se mete adentro, ¿no? Puede haber algunos que se salieron, pero a lo más hay n-1, y a partir del xn, todos ya se quedan adentro de la bola, ¿no? El xn, xn más 1, y así estoy pintando, ya todos estos se quedan adentro de la bola. Entonces, posiblemente estos n más 1 se salieron, ¿no? Posiblemente, porque si se fijan, aquí pinté x1, x2, x3, este no se salió, pero igual lo meto en mi bolsa, x3, x4 y así me voy hasta xn-1. Entonces, posiblemente estos n-1, bueno, a lo más n-1 se salieron, y entonces me fijo en esas distancias, ¿no? Me fijo en la distancia que hay del centro al primero, al segundo, al tercero, que son, perdón, al tercero, al cuarto y así hasta el n-1, que son las rayas azules que pinté aquí, ¿no? La distancia al primero, la distancia al segundo, la distancia al tercero, al cuarto y así hasta que llego al n-1. Me fijo en la más grande de esas distancias y a eso le llamo C. Bueno, y también pongo la 1, ¿no? El 1, porque qué tal si todos se te metieron adentro de la bola y bueno, si todos se te metieron dentro de la bola, pues ya hubieras acabado, pero bueno. Y entonces ya puedo yo decir que para cualquier K, la distancia de xn a xk es menor o igual que c, pues porque a partir del n-1 ya se metían todos en la bola, lo que estoy haciendo es me estoy agarrando la bola más grande, ¿no? Que en mi dibujo debería de ser, este, pues yo supongo que la de x1, ¿no? Debería de ser como una bola de este estilo, ¿sí? Y ya se ve ahí en el dibujo que todos los de la sucesión se meten adentro de esa bola. Bueno, mi dibujo no está tan bonito, pero espero que todo el mundo lo haya visto. Profe, Y disculpe, ¿esa entonces, la grandota de qué radio es? la última que pinté, Sí, la más grande. pues es la que tiene radio, la distancia de xn a x1 en este caso particular, ¿no? O sea, me estoy agarrando la más grandota de las azules, ¿no? Y uno, pues, también el uno está considerado. Me agarro la más grande y pues se ve que si te agarras la más grande, pues todas las demás tienen que estar adentro de la bola. ¿Sí me expliqué o no? Sí, sí, la distancia más grande. Gracias. Sí, aquí dice, ¿no? Es el máximo de las distancias al XN, al centro, ¿no? De este.
me agarro la más grande y entonces automáticamente pues ya todo se queda dentro de esa bola. Sí, ahí vamos, ¿no, jóvenes? ¿Todo bien? Y Sí, entonces, como resumen, decimos que las sucesiones de Cauchy en particular son sucesiones acotadas. Eso es lo que dice este teorema, ¿no? Y ahora sí, vámonos a R. Este, todo lo que voy a decir a continuación se cumple en los números reales con su distancia del valor absoluto, ¿no? ¿Qué es lo que quiero probar? Ya lo dije antes, pero lo voy a repetir. Ay, ¿cómo se dice eso? Mi propósito o mi objetivo es probar que en los reales las sucesiones de Cauchy convergen, ¿no? Ese es mi objetivo. Y entonces tengo que dar algunas definiciones que supongo que no serán raras para ustedes porque se vieron en cálculo. Este, te tomas una sucesión de números reales, ¿eh? Ya estamos hablando solamente de números reales, y entonces te tomas una sucesión de números reales y dices que es creciente, o yo voy a decir que es creciente, si cada vez que te tomas un número natural, se tiene que el xk es menor o igual que el xk más uno. O sea, va creciendo, ¿no? O sea, aquí en mi dibujo lo pinté, te tomas el primero, y si la sucesión va a ser creciente, entonces el segundo tiene que ser más grande que el primero, y el tercero tiene que ser más grande que el segundo, y el cuarto tiene que ser más grande que el tercero, y así, ¿no? En particular, no sé por qué no lo puse, pero lo voy a poner ahorita. O sea, uno podría hablar de esto, ¿no? Lo voy a poner en otro color para que se vea que escribí después. O sea, las sucesiones crecientes, pues se puede ver ordenaditas así, ¿no? X1 es menor o igual que X2, eso es por la definición, pero el X2 es menor o igual que el X3, y eso automáticamente al X3 lo hace mayor o igual que el X1, ¿no? Y así el X4, y así te vas, ¿no? Así son las sucesiones crecientes. Sí, está bien, jóvenes. Todo el mundo había oído hablar de sucesiones crecientes. Puntos suspensivos voy a poner aquí. sí, todo bien. Va creciendo, ¿no? Esa es como la cosa. A ver, a algunas personas no les gusta el nombre de creciente, les gusta más decir no decreciente. Ahorita voy a decir por qué, pero si ustedes alguna vez oyen este término, en realidad están hablando de lo mismo, ¿no? Ahorita digo un poquito más por qué les gusta más este nombre. Las decrecientes o no crecientes son las que son al revés, ¿no? O sea, las desigualdades van por otro lado. Es decir, si te tomas un número natural, se tiene que el k más 1 es más chiquito que el xk, ¿no? Y aquí puse un dibujo, el x1, suponte que está ahí, si tu sucesión es creciente, entonces el x2 tiene que ser más chico que el x1 y a su vez el x3 tiene que ser más chico que el x2 y como dije, esto lo hace más chico que el x1 y así te vas, ¿no? Vas a como que va caminando hacia el lado izquierdo, ¿no? Y le voy a poner aquí también lo mismo con este color raro. Aquí tendríamos unas desigualdades al revés, ¿no? Tendríamos que el x1 es más grande que el X2, más grande que el X3, y así te vas, y la cosa, los puntos suspensivos van como hacia el otro lado. ¿Sí me explicó o no, jóvenes? Y el último término es monótona, y se dice que es monótona si es creciente o decreciente, ¿no? O sea, para que, bueno, ahorita vamos a ver por qué se les llama monótonas, porque pues son como cosas duales, por decirlo de alguna manera. A ver, una observación importante es que en mi definición sí puede haber sucesiones que son tanto crecientes como decrecientes. ¿Alguien me puede dar un ejemplo? La función, bueno, una sucesión constante. Una sucesión constante es tanto creciente como decreciente, ¿no? ¿Sí? Con esta definición que estamos dando ahorita. Y a las personas no les gusta esto porque les gusta que las sucesiones constantes no sean decrecientes ni crecientes, ¿no? Y entonces cuando uno habla de este término no decreciente, sí, no decreciente y no creciente, ay, no lo hice bien, no decreciente y no creciente,
Puede hablar de funciones crecientes, digo, perdón, de sucesiones crecientes y decrecientes, que para nosotros van a ser las estrictamente crecientes y las estrictamente decrecientes, donde los menores o iguales ya no son, ya no se permite el igual, solo se permite el menor estricto o el mayor estricto. No sé si me explico, pero, y entonces, esas personas que llaman en azulito, como, o sea, que usan el nombre azulito, este, usan el término creciente para lo que nosotros vamos a llamar estrictamente creciente, y estas personas que usan no decreciente, usan el término decreciente para referirse a las sucesiones que nosotros vamos a llamar estrictamente decrecientes. ¿Me expliqué o ya los hice bolas? Díganme. Pero en este caso no es importante, yo voy a usar estos nombres y pues ni modo, yo soy el profesor, ustedes tienen que acostumbrarse a los nombres que yo use. ¿Los confundí o no los confundí? Díganme. Todo Supongo bien, que creo que sí fue claro. todo bien. Ok, va. Sí, entonces, ¿alguien se acuerda por qué las sucesiones crecientes, bueno, vamos a decirles monótonas mejor, por qué las sucesiones monótonas son importantes en el cálculo? ¿Alguien se acuerda? Para ver continuidad. Mm, son convergentes. Casi. Este, si están acotadas, supongo que Jesús Alberto quiere decir que si están acotadas y son monótonas, entonces convergen, ¿no? Y de hecho, esa es como una de las cosas claves en el cálculo, ¿no? Es una de las cosas que primero nos enseñan. El siguiente teorema, que dice que toda sucesión monótona y acotada converge. Y antes de poner este teorema, porque ya lo puse, pero ya lo quité porque sí quiero que me contesten, ¿y a dónde convergen las sucesiones monótonas y acotadas? Depende si son Al crecientes su- o decrecientes. Exactamente, al supremo si son crecientes y al ínfimo si son decrecientes. Eso es lo que dicen aquí en el chat, ¿eh? Por si alguien no está leyendo el chat. Efectivamente, las sucesiones monótonas, si son crecientes, convergen al supremo, si son decrecientes, convergen al ínfimo, ¿no? Y a ver, pues vamos a probarlo rápidamente, aunque supongo que todo el mundo lo hizo en sus cursos de cálculo. Yo creo que es que la prueba es mucho más fácil si uno hace un dibujo, ¿no? Entonces voy a hacer un dibujo por acá. Suponte que tienes tú una sucesión que es creciente y acotada, supongamos, ¿no? Tenemos que hacer los dos casos, pero pues tenemos que empezar con alguno, entonces vamos a suponer, ahí están los números reales, ¿no? Suponte que tienes una sucesión creciente y acotada. En particular, si tu sucesión es creciente y acotada, en particular es su imagen o los valores que toma la sucesión, es un subconjunto acotado de los reales, ¿no? Y en este caso es un conjunto acotado superiormente. Y entonces, y es no vacío, porque es una función de los naturales a los reales, entonces tiene que tomar algún valor, y entonces tiene supremo, ¿no? Y entonces tú dices, ah, pues tómate el supremo. Y tómate el supremo, ¿no? De los valores de la sucesión, o sea, de los XK. De los XK, ay, ¿cómo lo voy a escribir? Espérenme un segundo. K en los naturales. Sí, ahí vamos, o sea, me tomo ese conjunto, los XK, K en los naturales, ese conjunto es acotado superiormente, entonces tiene supremo, y ya acabaste, ¿verdad? Porque, ¿qué necesitas probar para que ver que el supremo es el límite? Pues tú necesitas dar una épsilon, y eso es equivalente a tomar pues un intervalito aquí, ¿no? Que este sería alfa menos epsilon. Ay, lo voy a pintar más grande, perdonen ustedes, porque si no, no se va a ver nada. Te tomas tu epsilon, chin, ya me quedó feo el dibujo, pero ni modo. Supongo que todo el mundo sabe que los reales sí continúan. Y entonces dices, ah, pues me tomo una epsilon y entonces me fijo en el intervalo alfa menos epsilon, alfa más epsilon, que es la bola, pues, en los reales. Alfa menos epsilon, alfa más epsilon.
Y ya nada más ocupo la propiedad de que alfa es el supremo, ¿no? ¿Qué significa que alfa sea el supremo de estos valores? Pues significa que si yo me tomo un número más chiquito, por ejemplo que alfa, un número más chiquito que alfa, este ya no es cota superior. ¿Y qué significa que este ya no sea cota superior? Eso significa que debe de haber alguien del conjunto que es más grande que este número. O en otras palabras, tiene que haber alguien de la sucesión que se mete aquí, ¿no? Digamos xn. Debe de haber alguno de la sucesión que se mete aquí. Y ya que agarraste este de la sucesión que se metió ahí, como tu sucesión es creciente, ¿dónde está el xn grandote, n mayúscula más 1? Pues tiene que estar a la derecha, ¿no? Digo, sí, a la derecha, perdón. Y el n más 2, ¿dónde está? Pues a la derecha, ¿no? De este, porque la sucesión es creciente. Y el n más 3 a la derecha. Y todos deben de estar ahí, ¿no? Y por cierto, este es el supremo, ¿no? Entonces todos no se pueden pasar del alfa. Entonces, pues ya, acabaste. Toda la sucesión se tiene que quedar metida. De hecho, en este caso particular, toda la sucesión se queda metida de este lado, ¿no? Bueno, casi toda la sucesión se queda metida del lado derecho, del lado izquierdo del supremo. ¿Sí? ¿Todo el mundo claro? Pues ya esa es la prueba, con dibujito. Y supongo que eso fue lo que escribí aquí arriba, ¿no? Entonces, si quieren si lo repasamos rápidamente. Esa es la prueba con dibujo. Supongo que a todo el mundo le quedó claro. La hacemos rápido. Hay dos casos, ¿no? Caso uno es que la sucesión sea creciente, que es el que voy a hacer. Entonces, supongamos que la sucesión, que es una sucesión de números reales, creciente y acotada. Considera las imágenes, ¿no? O sea, los XK. Este conjunto está acotado superiormente, que fue lo que dije, y entonces tiene supremo, al cual llamé alfa. Y lo que quiero demostrar es que la sucesión converge a alfa. Y entonces, pues te tomas un número más grande que cero, observas que este número, alfa menos epsilon, es más chiquito que alfa, sí, porque epsilon es un número positivo, ¿no? Y entonces, como este de aquí es más chiquito que el supremo, en particular ya no es una cota superior, porque acuérdate que el supremo era la cota superior más chica, entonces este más chiquito no puede ser una cota superior. Eso quiere decir que yo puedo encontrar un elemento del conjunto A de tal manera que es más grande que esta cosa que no es una cota superior. O sea, tiene que pasarlo a alguien, ¿no? Pero acuérdate que este es el supremo, ¿eh? Entonces este xn tiene que ser más chiquito que el xn porque alfa es el supremo de este conjunto. Por cierto, aquí en esta prueba hay un error que nadie me ha dicho y que creo que nadie me va a decir, pero lo voy a corregir porque pues nadie me dice nada en esta clase. Aquí debe ser menor o igual, ¿no? Sí, porque el supremo cumple que es menor o igual que eso. Pero no hace diferencia en la prueba. Y entonces dices, pues estos se tienen que quedar, bueno, ya tengo esta desigualdad. Y ya que tengo esa desigualdad, como observé, como la sucesión es creciente, pues todos los más grandes, o sea, los índices más grandes que esta n, tienen que ser más grandes que el xn. Es decir, se tienen que quedar a la derecha de xn, así como en este dibujo acá. Y además acuérdese usted que, pues, que son más chiquitos que el Supremo, que creo que no lo usé, pero bueno. Entonces ya, no, sí lo usé aquí, fíjate. Dices, bueno, si te tomas uno más grande que n, entonces como la sucesión es creciente, pues ese tiene que ser más grande que el xn. Y ya tomas el valor absoluto de alfa menos xk, y aquí usas que alfa es un supremo para decir que este número es positivo, ¿no? Alfa es más grande que xk, y entonces este número es positivo, y entonces cuando tomo valor absoluto, pues es no hacer nada, que fue lo que escribí aquí, y ya nada más observo que alfa menos xk es menor o igual que alfa menos xn. Eso es esta desigualdad de aquí, este, si tú le pones ¿quién? Así, si le pones menos a cada lado, se voltea la desigualdad y luego le sumas alfa, entonces te da esta desigualdad de aquí, y eso, había sido escogido, bueno, aquí lo dice,
por esta desigualdad, si tú pasas el xn para acá y el épsilon para el otro lado, entonces tienes que alfa menos xn es menor que épsilon, que era lo que querías probar, ¿no? Toda la sucesión se mete adentro de la bola de radio épsilon con centro en alfa. ¿Sí? ¿Alguna pregunta al respecto? Supongo que todo el mundo había visto esta prueba antes, y ya la hice con un dibujo y ya la repasé. Sí, bueno, ya no le dije nada, entonces me voy a pasar al siguiente. La otra observación que es muy clara, bueno, no es tan clara, creo, esta ya no es tan clara, pero la siguiente observación o el siguiente teorema es que toda sucesión de números reales, cualquiera, la que tú quieras, tiene adentro una sucesión monótona. O sea, tú puedes, de cualquier sucesión de números reales, extraer una que sea monótona, ¿sí? Y entonces vamos viendo cómo se hace la prueba. Pues tómate una sucesión de números reales, empiezas así, y considera este conjunto S. S es el conjunto de todos los números naturales, de tal manera que K, de tal manera que si tú te tomas algo más grande que K, el XM es más grande que el XK. A ver, no sé si hacer un dibujo en este momento. Esto se les llama como, ¿cómo se les llama? Se les llama como picos de la sucesión. Voy a tratar de hacer un dibujo, a ver si se logra esclarecer un poco de conjunto S, ¿eh? Chin, no me dejé espacio para hacer dibujos. Qué triste. A ver, entonces, ¿dónde haré mi dibujito? Oh, no sé. A ver si todo el mundo entiende este dibujito. A ver, lo voy a hacer por aquí. Ahí están los números reales, ¿no? Y quiero saber más o menos qué significa eso del S, ¿no? Y entonces me dice, pues fíjate en los Ks que cumplen con esa propiedad. ¿Y qué significa que XK, o sea, si yo me tomo un XK, qué significa que el K esté en mi conjunto S? Eso es lo que me estoy preguntando, ¿eh? O sea, si tú de casualidad ves que sí de veras hay alguien aquí adentro de este conjunto, ¿eso qué significa en términos de la sucesión? Ah, pues fíjate que quién sabe dónde andaba el X1, quién sabe dónde andaba el X2, quién sabe dónde andaba el X3, podían andar por aquí, por algún lado, pero si tú te tomas algo más grande que el XK, por ejemplo, el XK más 1, ese, y lo voy a pintar acá, ese, el XK más 1 tiene que andar arriba, ¿no? Eso es lo que dice aquí, ¿sí? Y el XK más 2, ¿dónde anda? Pues quién sabe, pero anda arriba, ¿no? Y lo voy a pintar por acá. ¿Sí está bien o no? El XK más 2. Ya no voy a pintar más, pero si M es más grande, tú puedes siempre asegurar que el XM se queda a la, a la derecha de XK. ¿Se entiende o no se entiende? O sea, a partir de este momento, a partir de este momento, tú sabes que toda la sucesión, o sea, a partir de este momento, toda la sucesión se va a quedar del lado derecho del XK. ¿Sí se entiende qué significa estar en ese o no, jóvenes? Díganme. O sea, como que a partir de ese momento todos se van a ir del lado derecho. Y entonces por eso se le llama ¿qué había dicho yo? Como pico. Porque yo sé que a partir de este momento toda la sucesión va a estar de este lado, ¿no? ¿Sí? Es que uno lo piensa como que es una montañita, ¿no? Empiezas en el XK y dices, pues todo lo de adelante, el XK más 1, XK más 2, XK más 3, y así todos estos van a estar del otro lado. Entonces, esto me da como una especie de cota donde no se puede, ya no puede pasar la sucesión del otro lado, ¿no? Siempre se tiene que quedar del lado, dijimos, ¿qué dijimos? Derecho. Sí, está bien, jóvenes, ya más o menos todos vemos lo que significa estar en K, en S, perdón. Un número esté en S significa eso, ¿no? Y entonces ya, pues te fijas, tienes de dos sopas, o hay bueno, tienes de muchas sopas, ¿no? Pero nomás lo voy a decir en dos partes. Este conjunto o es finito o es infinito, es decir, o hay muchas Ks o no hay muchas Ks. O sea,
o es finito o es infinito, ¿sí? Y entonces, a ver, vamos a, ¿qué haré? Borraré mi dibujo, mi excelente dibujo de qué es lo que significa ese, para que no se meta con lo demás de la demostración. Como nadie opina, pues ya me lo voy a echar. Ay, espero que no haya borrado nada que no tenía que yo haber borrado. Bueno, y entonces te preguntas, ¿ese es infinito o ese no es infinito? Y entonces el primer caso es que ese sí sea infinito. Y entonces si ese es infinito, pues, a ver, ¿cómo se construye esto? Tomas uno, como es infinito puedes tomar a alguien, ¿no? Pues te tomas a uno. Y ahora, como es infinito, te puedes tomar a alguien que sea más grande, ¿no? ¿Sí? Porque si todos fueran más grandes, digo, perdón, si todos los de ese fueran más chiquitos que K1, pues entonces ese sería finito, pero no, ese es infinito. Entonces puedo tomar a alguien que sea más grande que K1 y le llamo K2. Este, y me puedo tomar a alguien que sea grande que K2 por el mismo argumento, ¿no? Si todos los de S fueran menores que K2, pues entonces serían un número finito, y entonces, pero es un número, es un conjunto infinito, entonces me puedo tomar un K3 que sea más grande que K1 y que K2. Y así me sigo, ¿no? Me tomo un K4 que sea más grande que K3 y la. Así todo el mundo ve eso, en un conjunto infinito de números naturales, siempre me puedo tomar uno, y luego uno más grande, y luego uno más grande que el segundo, y luego uno más grande que el tercero, y así me voy. Y entonces construye una sucesión de, pues así, ¿no? De términos que están, bueno, que cada uno es menor que K2 y menor que K3, y así me voy. Y ya nada más tienes que observar que como estos números fueron tomados adentro de ese, pues entonces tienen que cumplir la definición. Y entonces dices, a ver, pues fijémonos en el K1. ¿Qué me puedes decir del K1? Pues por ahí anda. Pero el K2 es más grande como número natural que el K1. Y entonces, como el K1 estaba en el conjunto, pues este número más grande, su término de la sucesión tiene que ser más grande que el K2. Y así te sigues, ¿no? El K3 es más grande que el K2, pero como el K3 estaba en ese, entonces perdón, como el K2 estaba en ese, entonces el K3 es más grande, entonces el XK3 tiene que ser más grande que el XK2, y así te vas, ¿no? Los vas viendo, y lo que acabas de construir es una sucesión que es creciente, ¿no? Como dice la definición de arriba. Sí está bien, ¿no, jóvenes? ¿Alguna pregunta hasta ese momento o no? Todo bien. Bueno, todo bien, entonces. Así se construye una sucesión creciente, en particular monótona, que si ese es infinito. Y ahora, ¿qué pasa en el caso 2? Es decir, cuando ese es finito. Como ese es finito, entonces yo puedo encontrar un número natural de tal manera que todos los elementos de ese sean más chiquitos que ese número natural. ¿Cómo haces eso? Pues muy fácil, ¿no? Ese es finito. Entonces te fijas en su máximo, y su máximo pues es un número natural, finito. Y entonces te fijas en el máximo más uno, y así obtienes un número que es más grande que todos los de ese. Sí está bien, o sea, no sé si ese tiene como máximo 3000, pues n sería el 3001, ¿no? Por decir algún ejemplo tonto. ¿Sí está bien? Entonces ya. Entonces dices, pues me tomo uno que sea más grande que todos los elementos de ese. Y a ese le voy a llamar K1. Le voy a llamar K1, ya le llamé K1. Como K1 no está en ese, porque acuérdate que ya todos los de S estaban antes de K1, ¿no? Eso es lo que dice aquí. Como K1 ya no está en ese, entonces tiene que existir, pues no está en ese, ¿no? Y no, entonces no puede cumplir esta definición. Y la negación de esta definición es que existe un número natural más grande que K1, que fue lo que escribí aquí, de tal manera que se cumple la otra desigualdad, ¿no? O sea, es decir, que XK2 es menor estricto que XK1. ¿Sí está bien? Y entonces dices, pues ya, chido. Me tomo a ese K2, me tomo a ese K2 y dices, pues K2 no está en ese. Como K2 no está en ese,
pues entonces otra vez no puede cumplir esta definición. Y la negación es que exista alguien más grande que K2, de tal manera que K3 es menor que XK3, perdón, es menor que XK2, ¿no? Y dirían los libros, siguiendo este proceso puedes construir, pues te tomas K1, K2, K3 y los vas construyendo de tal manera que se cumplan estas desigualdades con los X correspondientes. Sigue usando la negación de que no está en este conjunto. ¿Se entiende? Sí, se entiende cómo es la construcción de esta sucesión. Y de hecho lo que estás obteniendo aquí es una sucesión estrictamente decreciente, ¿no? Y aquí nadie me dijo que me falta un 3 aquí, entonces lo voy a poner de una vez. Aquí me falta un X3 y así te vas. Profe, una duda. ¿Sí o no? Dime. ¿Por qué en el caso uno, bueno, sí entiendo por qué es una sucesión creciente, pero por qué en un caso es estricta y en el otro no? Por la definición de S, ¿no? Fíjate que la definición de S aquí habla de un menor, digo, de un mayor o igual, ¿no? Y entonces, por eso tengo que poner aquí mayor o igual, porque estos los estoy obteniendo de la definición del conjunto S. ¿Sí está bien? Y en el otro caso la obtengo estrictamente porque los que voy construyendo los estoy construyendo con la negación de esta propiedad, ¿no? Y la negación de esta propiedad me da un estricto. ¿Me expliqué? Sí, sí, ¿Contesté tu pregunta o sí. no? Muchas gracias. ¿Sí? Sí, O sí. sea, es que si te fijas, unos los construí con esta propiedad y los otros los construí con la negación de esta propiedad, ¿no? Y entonces la negación de esta propiedad me da estrictos. Este, sí, bueno, creo que ya contesté tu pregunta. Para los que no les gusta esto de siguiendo este proceso, porque luego nadie sabe qué significa seguir este proceso, aquí entre paréntesis puse una construcción usando el teorema de recursión. Pero como no quiero hablar del teorema de recursión y todo el mundo entiende esto de siguiendo este proceso podemos construir, es decir, se va haciendo como un proceso inductivo, que formalmente uno tendría que argumentarlo con el teorema de recursión, pero luego la gente no sabe ni siquiera qué dice el teorema de recursión. Pero si tú eres muy clavado y sí sabes qué dice el teorema de recursión, aquí entre paréntesis azules está una definición recursiva de lo que significa esto de siguiendo este proceso. ¿Me explico o no, jóvenes? Y no la voy a decir, a menos que alguien me obligue a hacer. Ahí nada más queda para la anécdota, pero si ya vas a ser matemático muy así, muy estricto, eso de siguiendo este proceso ¿cómo se dice? Se formaliza usando el teorema de recursión, entonces tienes que dar una definición recursiva, ¿no? Bueno, ya no voy a decir nada más. Y entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos que toda sucesión de números reales tiene una sucesión monótona. Y creo que me voy a pasar al siguiente. Ay, no sé si pasarme al siguiente. Sí, pues sí, porque no puse la prueba. Y entonces, aquí está el teorema de hoy. Sea X una sucesión sea XK una sucesión de números reales, entonces X es de Cauchy si solo si es convergente. ¿Y cuál habíamos hecho? Habíamos dicho que si converge es de Cauchy, ¿no? Esto ya lo probamos, entonces esta ya está. ¿Y la ida? ¿Y la ida, jóvenes? Ya la estoy escribiendo, ¿eh? Listo, ya acabé. ¿Todo el mundo está de acuerdo? ¿Sí o no? Dijo Aide que sí, pero no sé si me está diciendo que sí ahorita o me dijo que sí hace 5 minutos. Fran García dice que sí. Ya no tengo que decir nada. Todo el mundo está de acuerdo. Es acotada y como es sucesión puedes crear una subsucesión convergente. Bueno, No, decreciente.
¿Cómo otra vez? Dímelo otra vez porque ya me confundiste. Mejor así. No, mejor sí dime porque alguien lo tiene que decir y si no lo dices tú lo tengo que decir yo. No, no me lo vas a decir, qué triste. Entonces, si converge es de Cauchy, palomita. Ya lo voy a escribir bien, ¿eh? Nomás estaba yo payaseando. Y la otra es, si es de Cauchy, ¿qué pueden decir? ¿Qué es lo primero que pueden decir? Por un teorema anterior, como las sucesiones de Cauchy, es Acotada, ¿no? acotada, exacto, es acotada. Listo. Por un teorema anterior, sabemos que de cualquier sucesión podemos extraer una subsucesión monótona, ¿no? Es acotada, es la primera observación. Lo voy a poner mejor así. Observación uno. Observación uno. Las sucesiones de Cauchy, entonces la sucesión es acotada, ¿no? Esa es la primera observación que acabamos de decir. Es acotada. La segunda observación es una sucesión de números reales. Entonces, por lo que acabamos de probar, a esta le podemos extraer una Una subsucesión, ¿cómo? Una monótona, ¿no? subsucesión monótona, ¿no? Le podemos extraer una subsucesión monótona. Y ya no, ¿por qué? La tercera observación es que la sucesión, la original es acotada. Entonces la subsucesión tiene que ser acotada, ¿no? Porque si tú tienes ya un conjunto acotado y nomás escoges unos poquitos de ese conjunto, bueno, ni tan poquitos, pero escoges un subconjunto de ese conjunto acotado, entonces esta es una sucesión monótona y también acotada, ¿no? O sea, la subsucesión. Y entonces, y también, ay, ya no sé qué estaba yo escribiendo, y también acotada. ¿Sí? ¿Todo el mundo claro hasta ahí? ¿O alguna duda? Y como es una sucesión monótona y acotada de números reales, podemos concluir que XKJ converge a algo, ¿no? ¿Sí? Bueno, no lo voy a poner así. XKJ converge. Sí, ese es otro de los teoremas que vimos, ¿no? Si es monótona y acotada, entonces la XKJ converge. ¿Y cuál fue la primera cosa que vimos el día de hoy? Como la sucesión es de Cauchy y ya tiene una subsucesión convergente, lo primero que vimos hoy es que entonces esta converge, y de hecho converge a lo mismo que converge la de arriba, ¿no? Pero pues era lo que estábamos tratando de decir, que la sucesión de Cauchy converge. ¿Sí? ¿Todo el mundo claro o tengo que escribir algo más? Pues ya dice Aide que sí. Bueno, Aide fue la única que pidió que lo explicáramos y ya nos dijo la conclusión y entonces pues ya terminamos. Y entonces este teorema es súper importante porque pues dice, caracteriza las sucesiones convergentes, ¿no? O sea, en los reales, ser de Cauchy es lo mismo que converge, ¿sí? Y entonces, ¿qué hace uno cuando tiene una propiedad que es súper chida como esta y la quiere pasar a otros espacios? Pues dice, como buen matemático uno dice, tengo esta propiedad súper chida. Quisiera que algunos de mis espacios, o sea, quisiera que las cosas con las que yo trabajo también cumplieran esa propiedad súper chida, ¿no? Pero recuerde usted que ya probamos, bueno, no probamos, ustedes hicieron de tarea que no es cierto siempre el regreso, ¿no? Hay espacios métricos en donde las sucesiones de Cauchy no convergen. Entonces, ¿qué hace un buen matemático cuando quiere una propiedad a fuerzas? Pues se la pone a lo que quiere, ¿no? Y entonces dices, bueno, este teorema lo transportamos, lo convertimos en una definición y entonces decimos que un espacio métrico es completo. ¿Sí que creen que pasa? Decimos
X es completo, sí que si toda sucesión de Cauchy en X converge, y aquí lo voy a poner aunque parezca un poco tonto, a un punto en X, ¿no? Es decir, X tiene todos los límites de sucesiones de Cauchy. ¿Se entiende? Y entonces, como les había yo dicho, cuando les avientan una definición, lo primero que me tienen que dar son ejemplos de espacios que sí lo cumplan y ejemplos de espacios que no lo cumplan. Y entonces ya tienen sus ejemplos, ¿no? Denme un ejemplo de un espacio métrico que sí es completo. Tienen 2 segundos para contestarme. Los reales. Los reales con con su métrica usual, ¿no? La de que viene del valor absoluto. ¿Sí? ¿Cómo lo sabes? Pues porque lo acabamos de probar. Muy bien. Y un ejemplo de un espacio métrico que no sea completo. Nadie. Q. Y lo vas a probar y ya alguien me dijo el que yo quería. El 0,1 con la usual. ¿Por qué? Porque pues, lo hicieron de tarea, ¿no? Este lo hicimos en clase, lo voy a poner por aquí. Este se acaba de hacer en clase, es lo que acabamos de probar. Este se hizo de tarea, espero que se hayan hecho su tarea. Y ya que están de ociosos, no ahorita, pues cuando estén de ociosos en su casa, le decimos por favor a Jesús Alberto que nos diga por qué Q, y supongo que se está refiriendo a los racionales, y supongo que se está refiriendo con su métrica usual, ¿verdad? Porque a lo mejor con la métrica discreta sí son completos. La métrica usual es la que hereda de los reales. Dice Jesús Alberto que los racionales con la métrica usual no son completos, ¿no? No es completo, le voy a poner, perdón. No es completo. No es completo. Y entonces alguien me tiene que exhibir una sucesión de Cauchy que no converge. Y ya para irnos, ¿alguien me puede decir una sucesión de racionales que no, bueno, de que es de Cauchy que no converge? Nadie. Ni siquiera Jesús Alberto, que fue el que propuso ese ejemplo. Nadie. Pues ahí se les queda de tarea. Yo me fijaría en una sucesión que converge, por ejemplo, bueno, yo intentaría construir una sucesión de Cauchy de puros racionales que convergieran, por ejemplo, a raíz de 2. Y si uno se acuerda de las cortaduras de Dedekind y de esas cosas que vimos antes, no debería de ser tan difícil que de verdad me dieran una sucesión de racionales que es de Cauchy y que, por ejemplo, converge a raíz de 2 y como raíz de 2 no están los racionales, pues entonces Q no es completo. Pero bueno, eso los dejo de tarea, ya que nadie quiere ya que nadie quiere hacerlo y nadie me preguntó a mí cómo se hace, pues ya se los dejo de tarea. Es uno entre la raíz de 2n. Híjole, pues eso no sé a dónde converja, la verdad. De 2 a la n. De 2 por n. Uno entre la raíz, pero ¿a poco la raíz de 2 por n es un número racional? No sé, no te estoy entendiendo ahí pero ya sonó la campana, entonces, a menos que me quieras preguntar algo más específico, porque no sé de dónde sacas que uno entre raíz de 2 por n es un número racional. De hecho, yo me imaginaría que no es racional, pero bueno, ahí le piensan. Ya voy a terminar la grabación y si tienen alguna pregunta, pues me la hacen.